capítulo 9, verso 24, y pido al pastor que esté ahí y dentro de su repertorio vaya buscando de esos cánticos que él tiene guardados, que vaya acorde con esta palabra, y al final cerramos con ese cántico en esta linda mañana del Señor. Libro del profeta Daniel, capítulo 9, verso 24. ¿Lo tenemos, amado? ¿Lo tenemos? Damos lectura a la gloria del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el pueblo dice amén. Escuche bien. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión. ¿Sellar qué? La visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Eterno Dios y Padre celestial, creador del cielo y de la tierra, gracias te doy, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bendición. Gracias por este privilegio, Señor, que me otorgas de poder hablar en esta mañana tu palabra que cambia, Señor, y liberta. Yo te pido, Dios del cielo, que mientras tu palabra en este día es hablada, predicada o expuesta, te pido que seas levantando al caído, sanando al enfermo, restaurando al abatido. Si hay alguna vida quebrantada de salud, enferma en medio vuestro, yo te pido, Señor, que mientras tu palabra ha sido expuesta o será expuesta, seas tú sanando ahí al enfermo, Señor amado. Que salgamos edificados por tu palabra, Dios mío, que el enfermo salga sano, que el entró libre, atado, salga libre por el poder de tu palabra. Que tu Espíritu Santo tome dominio y tome control. Ato y reprendo todo plan de las tinieblas, toda aquella oposición, Dios del cielo, que se opone para que tu palabra sea declarada. Lo declaramos, Señor, nulo, en el nombre poderoso de Jesús. A ti te daremos la gloria y a ti te daremos la honra, Señor, porque tuya es y no es de los hombres. En el nombre de Jesús, diga conmigo amén. Amén. Puedo ocupar su espacio en esta linda mañana del Señor, y oramos y me ayude el Señor para traer esta palabra en este día como a modo de estudio, como usted lo quiera entender, pero ciertamente es una responsabilidad ardua y grande, y que hay que tener mucha sabiduría, entendimiento y sobre todo, aleluya, el conocimiento y la dirección del Espíritu para poder expresar. El domingo pasado, cuando estaba con los hermanos en la iglesia de Guabey, cuando recibí la invitación, comencé a buscar, amén, cuál era lo que el Señor quería que habláramos al pueblo. No sé si usted es como yo, pero nosotros siempre estamos en el estudio de la palabra de una forma o de otra. Es la forma de usted mantenerse, de usted nutrirse y de sobre todo obtener el conocimiento. Dicen por ahí que el que estudia aprende, el que aprende enseña. Y si usted enseña, amén, la palabra del Señor, ciertamente la gracia de Dios siempre estará sobre usted, porque usted y yo somos egoístas y lo que aprendemos del Espíritu lo queremos compartir con los demás. ¿Cuántos dicen amén? Permítame introducirme en esta mañana, y cuando estaba buscando el mensaje para hablar aquí a la iglesia, amén, me lleva el pasaje del libro de Apocalipsis o Revelación capítulo 4, adoración celestial. Fue el tema, amén, que comenzamos a disertar en aquel pueblo el domingo atrás, bajo el tema adoración celestial. Todos sabemos, amén, que la revelación que Juan había tenido, o aquella visión que Juan había experimentado, amén, le fue distinta al profeta Daniel. ¿Por qué distinta? Porque nos damos cuenta que cuando Daniel recibe la profecía que se le fue entregada, hermano Rafa, Dios le dice: sella la profecía y no la reveles. Mas sin embargo, cuando vamos con el discípulo, con el siervo, el profeta Juan, nos damos cuenta de que Dios le dice a Juan: escribe lo que has visto y envíala a las 7 iglesias. Y comenzó, aleluya, a correr esa escritura o aquella revelación que Dios le había permitido tener a Juan. Una vez entramos, amén, a esa adoración celestial, comenzamos en ese estudio profundo, y dentro de ese estudio nos encontramos, amén, con unas cosas hermosas y a la vez cosas difíciles.
Pero esas cosas impresionantes que usted puede notar en el libro de Apocalipsis, todos tenemos que estar claros, todos tenemos que entender y reconocer que esta profecía que se escribe en el libro de Apocalipsis todavía no tiene su cumplimiento, ni va a tener su cumplimiento hasta que lo que esté en medio de esa profecía que lo detiene hasta el presente sea quitado. Los entendidos entenderán y vamos a dar más lujo de detalle en breve. Pero como un medio de introducción, amén, Juan escribe aquella profecía y hoy por hoy, cuando usted a nivel global, a nivel de la tierra, a nivel mundial, en las redes sociales, en las redes televisadas, usted se para en la esquina del pueblo, en la otra esquina, y de una forma u otra, todos, o el tema del momento, se llama el final de los tiempos. Feli, yo no sé si en tu trabajo pasa, pero en el mío sí. Cuando se dan cuenta que tú eres cristiano, comienzan las preguntas. Entonces, nosotros tenemos que saber, porque cuando le viene la pregunta que nos hacen nuestros amados compañeros y amigos, amén, no te va a hacer la pregunta ¿cuándo vino Jesús? ¿De quién nació Jesús? No, ¿cuándo será el fin de los tiempos? Nos dio a punto de partida de este tema de la oración celestial. Surgió en mi espíritu comenzar a escudriñar más a fondo la profecía, porque la hemos de una forma u otra los hemos estudiado. Los jóvenes, los estudiantes y maestros de estudio o de instituto bíblico, todos los hemos estudiado y de una forma u otra hemos adquirido algún conocimiento. Y entrando, aleluya, en esa profecía, escuchaba a un hermano que decía que estábamos, amén, viviendo la semana 69 de Daniel. ¿De dónde viene esto? Le voy a explicar. Cuando todos sabemos que el pueblo de Israel siempre estaba en desobediencia y siempre estaba contendiendo con Dios, y Dios siempre buscaba la manera, varón, de acercar o que el pueblo de Israel pudiera entender de que Él era su Dios y que ellos eran su pueblo. Y a veces, amén, este pueblo era difícil de entender. La misma palabra lo dice, que es un pueblo duro de qué, un pueblo duro de servir, amén. Y Jesús o Dios en su palabra tuvo que ingeniársela, y usted sabe cuál fue la forma que Dios se las ingenió para que el pueblo de Israel tuviera conciencia, conocimiento de que quién era ellos y quién era Dios. El cautiverio. Cuando este pueblo entra en el cautiverio, amén, todos sabemos que dentro de aquel cautiverio se fueron muchos niños y jóvenes que en el futuro Dios se le iba a revelar de una manera especial. Iban a venir ciertas revelaciones para que este pueblo pudiera entender el tiempo y las sazones por el cual estaban determinados para ellos Israel y su ciudad Jerusalén. Hoy por hoy es una discordia porque no quieren reconocer que la capital de Israel es Jerusalén, pero ciertamente el cielo y la tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. Y desde los principios de los profetas, aleluya, Dios hablaba de la ciudad de Israel que se llama Jerusalén. Las 70 semanas de Daniel, lo he titulado de esa forma. Es el título de esta mañana. Y yo sé que usted va a escuchar muchos versos bíblicos. Amén. Y para que usted no le pierda el hilo, usted me tenga paciencia y pueda entender. Amén. Y si usted es como yo, que no puedo escribir y escuchar a la vez, porque o escribo o escucho, una de dos. Yo no sé si usted tiene esa habilidad, pero yo mejor le voy a exhortar que usted, mientras vaya escuchando y cuando escuche el pasaje bíblico, usted lo nota, pero con su oído afinado al estudio o a la charla o reflexión de esta mañana. Lo hemos titulado las 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel es una de las profecías más importantes para el mundo y el pueblo de Israel. Dimos lectura en el verso 24 que dice que las 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Esta profecía nos lleva a entender que cuando el pueblo de Israel había sido cautivo en Babilonia, había sido llevado al cautiverio, la ciudad había sido destrozada.
La ciudad había sido quemada, había sido tirada al suelo. Amén. Y hubo un espacio donde esta ciudad estaba desarraigada en su totalidad. Pero nos damos cuenta que en el libro de Nehemías, cuando el rey habla con Nehemías y Nehemías comienza a contarle al rey su preocupación, que fue lo que le pasó a Nehemías. Nehemías, uno de los hermanos de la ciudad de Jerusalén, había venido. Nehemías le pregunta cómo estaban sus hermanos. Este hermano le dice que la ciudad había sido quemada, había sido destruido, los muros habían caído al suelo, la ciudad estaba desamparada. Y cuando este hermano le trae esa preocupación a Nehemías, Nehemías se quebrantó en su espíritu, se quebrantó en su corazón. Yo no sé, aleluya, si nosotros cuando nos traen malas noticias nos quebrantamos, lloramos, hacemos muchas cosas, aleluya, pero lo importante no es llorar ni quebrantarnos, lo importante es hacer algo para poder resolver el problema que un día aqueja nuestra vida. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Y Nehemías no quería quedarse de brazos cruzados, por ende, aleluya, comenzó a orar y comenzó a ayunar y comenzó, aleluya, a buscar la presencia del Todopoderoso Dios. Y Dios escuchó su oración. Dice que un día Nehemías, estando en el palacio, el rey le dice: ¿qué te acontece? Te encuentro contrito de espíritu, ¿qué tienes? Nehemías le explica al rey y le cuenta lo que había sucedido con su ciudad. Y él le pide el permiso al rey para ver si él puede llegar a Jerusalén a restaurarla. Yo creo que él decía, hermanatita, en su interior: este rey, cuando yo le diga que voy a levantar la ciudad de Jerusalén, me va a tumbar el cuello. Pero ciertamente, como estaba en el plan y en el propósito de Dios, no, el rey no le hizo mal alguno. Al contrario, le dijo: ¿cuántos días te vas a tardar? O sea que la puerta se abrió y Nehemías tiene ahora una oportunidad para poder entrar a la ciudad de Jerusalén y restaurarla. Es ahí donde comienza la restauración de Israel, donde comienza la restauración de Jerusalén. Cuando Nehemías comienza y llega a restaurar la ciudad, Nehemías no lo hizo solo. Dice que bajo la orden de Artajerjes comenzó la orden de restaurar a Israel. Fueron muchos hombres. Usted en el libro de Nehemías, en el libro de Esdras, se puede dar cuenta de la restauración de Jerusalén. Cuando comienza la construcción de Jerusalén, todos nos damos cuenta, amén, que los estudios, los teólogos, los estudiosos de la palabra, los estudiosos de la profecía, nos dan a entender que el tiempo que comenzó desde que se le ordenó a levantar la ciudad de Jerusalén hasta que ellos terminaron de restaurarla, en aquel tiempo pasaron una semana. 7 semanas. Escuche, les dije que fuera matemáticamente escuchando. ¿Por qué? Dice la Biblia, le voy a buscar en el libro de Levíticos, capítulo 25. Vaya conmigo, el libro de Levíticos, capítulo 25. Mire lo que dice. Libro de Levíticos, capítulo 25. Si usted avanza más que yo, usted lo tiene, levante su mano y usted le da lectura. Capítulo 25 del libro de Levíticos, 25:8. Levíticos 25:8. Mire lo que dice en esta mañana del Señor. Levítico 25, verso 8. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Este pasaje nos arroja luz que desde el comienzo que se comenzó la restauración de Jerusalén hasta que terminaron en aquel momento fueron 49 años, 7 semanas. Nos damos cuenta, o la palabra nos arroja luz, hermano Rivera, de que la semana o las 70 semanas de Daniel no se iban a contar como días o como semanas, se iban a contar como años. Aquí nos damos cuenta que las 70 semanas de Daniel, de la profecía, comenzaron a circular desde los días de Nehemías. El pueblo de Israel estaba en el cautiverio. El profeta Daniel tenía bien claro los días que habían sido señalados
para que el pueblo de Israel, o la ciudad de Jerusalén, o el pueblo de Israel que estaba en cautiverio, iban a ser libertados. Daniel lo sabía. Daniel había escuchado las profecías de Jeremías, había escuchado las profecías de estos hombres, amén, que el Señor ya se le había revelado para que se cumpliesen los años, amén, de la esclavitud o del pueblo de Israel. Miren lo que dice Daniel 9, 20 al 22. Daniel 9, 20, 22 dice de la siguiente manera. Daniel 9, 20, 22. Mira, dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pueblo y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión en el principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Esto nos dice que Daniel se encontraba en ruego, en oración, en búsqueda, buscando la profecía. La profecía él la conocía, él sabía que ya el tiempo iba a tener el cumplimiento, y es por eso que de esta forma él comienza a orar a Dios, para que Dios se le revele de alguna forma y le revele, aleluya, qué era lo que iba a suceder. Es ahí donde viene la profecía de Daniel, las 70 semanas de Daniel. Y en este verso 20 en adelante nos damos cuenta que comienza la profecía enviada de Dios para su hijo, para su siervo Daniel. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte la sabiduría y el entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Todos, Cristian, en nuestra mente humana, a veces se nos hace fuerte y duro entender lo que es la revelación de Dios. Hay veces que nosotros entendemos y creemos que los sueños vienen por venir. Hay veces que nosotros creemos y entendemos que las profecías vienen por venir. Y la Biblia, aleluya, no se equivoca y no falla ciertamente. Tenemos que tener la dirección en la revelación del Espíritu, porque, amado, no hay forma de que usted y yo podamos entender, aleluya, las profecías bíblicas si no tenemos el discernimiento del Espíritu. ¿Por qué se lo digo con toda seguridad? ¿Por qué? Porque conozco hombres y mujeres, aleluya, que cargan una Biblia calle arriba y calle abajo, las leen a diario y no han podido entender la revelación del Espíritu. Por eso mismo, porque esto no es revelación de los hombres, es revelación de Dios, y por eso, como es de Dios, esa luz del Espíritu que las tenemos que entender. El clamor de Daniel por su pueblo Jerusalén, y Dios les responde. Y miren lo que dice en el verso 25, 24, que fue el que dimos lectura. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad, y para terminar la prevaricación y poner el pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión en la profecía y ungir al santo de los santos. Comenzaron aquellas semanas de Daniel. Pasaron 49 años. Hoy no le voy a hablar del año, pero al final del servicio, si usted quiere, aleluya, apuntar los años, todo temáticamente, cuando usted lo suma, cuando usted lo multiplica, no le puede fallar. 70 semanas que tuvieron parte del cumplimiento, y es ahí donde nace, amén, la inquietud en mi espíritu, porque a veces, aleluya, hablamos y escuchamos y no entendemos. Hay mucha gente que aún todavía no entiende, aleluya, los tiempos que estamos viviendo. Yo quiero, aleluya, en esta mañana refrescarle la memoria a alguien, refrescarle la mente a alguien, amén. Todavía la puerta está abierta, todavía la puerta está abierta, todavía hay salvación, todavía hay un Cristo maravilloso que se mueve a favor de tu pueblo, a favor de tu iglesia, se mueve a favor de tus hijos, se mueve a favor
favor de tu familia, se mueve a favor de ti. Todavía la puerta no se ha cerrado, pero ciertamente, aleluya, la puerta se cerrará y no queremos estar fuera de ella. Pero en esta mañana yo creo que he venido a hablar con un pueblo que ha tenido el conocimiento y ha podido entender que lo mejor que usted y yo hemos podido hacer es entregar nuestra vida al Creador de los cielos y de la tierra mediante el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y si hay alguien en esta casa que todavía no ha podido entregar su vida al Señor, no te preocupes. Yo te pido que en esta mañana tú le entregues tu corazón al Señor, y te garantizo que el Señor comenzará a obrar y a trabajar contigo, y no serás parte o no quedarás fuera de la parte de la bendición que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. ¿Cómo sabemos las semanas de años? Ya se lo explicamos, ya le dijimos de la forma. Ahora encontramos la profecía donde Daniel está o va a escuchar lo que el ángel le va a escribir, lo que el ángel le va a revelar. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Escuche bien, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. 62 semanas. Se dice que desde que se dio la orden a restaurar Jerusalén a que terminó, pasaron 49 años, 7 semanas. Si usted multiplica y vaya a la calculadora, 7 por 7 nos da 49. Y si usted suma 7 veces el 7, nos da la 49. Matemáticamente la fecha o las semanas no fallan. 49 años, 7 semanas. Todavía nos quedan 62 semanas de la profecía que Daniel había recibido de parte del Señor, de parte de Gabriel el ángel, que fue quien se le reveló, que fue enviado para dejársela entender y explicársela, asegurarse que su entendimiento se abriera. Cuando usted va a las matemáticas, 62 más 7, ¿a cuánto le da? A 69. Un total de 69 semanas que han transcurrido de la profecía de Daniel. 69 semanas. ¿Cuál fue el tiempo que transcurrió para esas 62 semanas? Aleluya, que creo que eran 400 y pico de años, se me fue de la mente ahora, pero usted lo puede multiplicar. Y cuando usted busca el año en que el rey Artajerjes dio la orden hasta el cumplimiento del Mesías, esa matemática no falla. ¿Por qué usted dice eso, varón? Esto es sencillo. Desde que el cumplimiento del comienzo de restauración de Jerusalén, porque hay que tomar algo en cuenta, Jerusalén varias veces fue destruida. Jerusalén varias veces ha sido reconstruida. La última demolición o la última fatalidad que ellos tuvieron fue, aleluya, cuando Cristo muere. Y es por eso que todavía, aleluya, se habla del nuevo templo, de la nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque ella será restaurada, donde los judíos irán a sacrificar al Señor. Pero no me voy a adelantar para lo que les voy a traer en esta mañana. Desde que se terminó la restauración en Jerusalén con Nehemías y Esdras, hasta que Cristo muere en la cruz del Calvario, pasaron 62 semanas. 62 semanas más 7, 69. Nos queda una para terminar la profecía famosa de las 70 semanas de Daniel. Dicen los profetas, los estudiosos, cuando a la luz de la palabra, porque no nos lo estamos inventando, a la luz de la palabra, que cuando Cristo viene a la tierra, y todos sabemos que hay un antes y un después de Cristo. Dice que en el año 32 o 33 antes de Cristo, Cristo muere, pero todos nos basamos a que en el año 33, porque a los 33 años y medio básicamente, Cristo como cordero expiatorio abre sus brazos en la cruz del Calvario. 69 semanas que transcurrieron de la profecía.
Las 62 semanas se cumplen hasta Cristo, cuando Cristo hace aparición en Jerusalén. Mire lo que dice Zacarías. Mire lo que dice Zacarías. Zacarías. Dame paciencia en esta mañana. Zacarías fue un hombre que recibió parte de la profecía. ¿Por qué? Porque había sido profetizado que la ciudad vería el cumplimiento de que el redimido, de que el redentor vendría y esta tierra lo vería. Zacarías capítulo 9, verso 9. ¿Qué dice? Zacarías capítulo 9 y verso 9. Mire lo que dice la profecía. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquella palabra tuvo su cumplimiento, porque todos sabemos que antes de Cristo entregar su vida a la cruz del Calvario, cuando Jesús hace entrada en Jerusalén, ¿se acuerda cuando el pueblo comenzó a buscar las palmas y los ramos y los tiraba al suelo? Porque sabían que venía el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se acuerda? Aleluya, cuando el pueblo comenzó a tirar las palmas y Jesús hacía entrada triunfal en Jerusalén. Y nos damos cuenta que esta entrada, aleluya, o muchos pensaron que Jesús se iba a sentar en un reino allá en Jerusalén para gobernar. No, en algún momento lo hará, pero hasta que la profecía no tenga su cumplimiento, eso no ha de acontecer. Y cuando Jesús entra en el pollino, hijo de asno o de asna, aleluya, se cumplía la profecía que le estaba hablando Dios a Daniel en el capítulo 9. Mire lo que dice verso 26: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y todos entendemos, el Mesías, el ungido, el libertador, iba a entregar su vida, pero no por sí, porque todos sabemos que él era ¿qué? Sin mancha y sin pecado, pero nosotros no. Por ende él entregaba su vida, no por él, la entregaba por nosotros. Es por eso que la sangre de Cristo nos limpió. Es por eso que la sangre de Cristo nos salvó. Es por eso que la sangre de Cristo nos libertó. Y cuando usted va a esta profecía, nos damos cuenta que estamos arrojando luz a los acontecimientos pasados, presentes y futuros. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, cuando da su vida por nosotros allí, comenzó la persecución, comenzó gran angustia sobre Jerusalén. Fueron esparcidos, fueron expulsados de la ciudad. Cuando Cristo muere, tenemos el cumplimiento desde que terminaron con Nehemías, 49 años, 7 semanas, hasta que Cristo muere en la cruz del Calvario, fueron 62 semanas. Cuando usted suma o multiplica 62, o a 62 le añade 7, son 69. Pero ¿qué pasa? Que en el día de hoy, o en este momento, en el siglo XXI, hasta el presente, podemos escuchar, y no sé si a usted con la misma devoción que yo le he podido escuchar, pero se habla mucho de las 70 semanas de Daniel. Muchos piensan que ya estamos viviendo la semana 70 de Daniel, otros piensan que estamos en la 69 semana de Daniel. Yo soy de los que pienso que no estamos ni en las 69 semanas de Daniel, ni mucho menos en las 70 semanas de Daniel. ¿Por qué? Explíquemelo, se lo voy a explicar. Amén. En arroz blanco, como a mí me gusta, arroz blanco con habichuela. Cuando viene la profecía
fue una profecía dirigida para el pueblo de Israel. Fue entregada a su siervo Daniel. Y todos leímos claramente que esta profecía es para su pueblo y para su ciudad Jerusalén. ¿Estamos bien? Por ende, fue algo que Dios comenzó a trabajar de tú a tú con el pueblo de Israel, porque tenía que buscar la forma de capturar su atención, tenía que buscar la forma de redimirlo, y de la forma que Dios trataba con el pueblo de Israel, un pueblo duro de cerviz, era cuando entraban en cautiverio, pero siempre, amén, para que estuvieran acorde con las profecías de sus profetas, no podía fallar. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, hay una pausa. ¿Hay una qué? Hay una pausa. Hay una pausa entre la semana 69 y la semana 70. ¿Por qué una pausa? El libro o el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 11 al 12, nos revela y nos dice que Cristo, se lo voy a leer, que Cristo, cuando vino a la tierra, ¿vino para quién? Vino para su pueblo, Israel, vino para su ciudad. Pero mire lo que aconteció, porque en el libro de Juan capítulo 1, versos 11 y 12 nos dice de la siguiente forma: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos damos cuenta que la semana 69, para dar el cumplimiento y terminar y cumplir la profecía de Daniel, necesitamos o falta una semana para el cumplimiento. ¿Qué sucedió? Llegó el Redentor, llegó el Mesías. A la verdad es que mi Dios todo lo tiene calculado, todo lo tiene presente, aleluya. Ni una tilde, ni una jota caerá al suelo antes de que tenga su cumplimiento. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? A las 69 semanas hace una paréntesis o un paréntesis. ¿Por qué? Porque ahora entra la generación del gentil, la generación de todo aquello pueblo que no era parte de Israel, pero por causa de, aleluya, de no entender y reconocer que aquel era el Mesías, hay una pausa en medio de la profecía. ¿Por qué? Porque ahora Dios le iba a dar la oportunidad no tan solamente al pueblo de Israel, ahora la iba a extender fuera del pueblo de Israel. Por ende, aleluya, en el Señor no hay blanco ni negro, no, aleluya, no hay pocos ni muchos en el Señor, todos somos iguales. ¿Por qué? Porque se ha abrido un espacio de gracia para que la humanidad pueda entender y reconocer que aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, abasando la vasalla, lo hacía por amor a ti, lo hacía por amor a mí, lo hacía por amor del pecado de esta humanidad que estaba, aleluya, latente directamente al juicio decreto. Pero Cristo viene y interrumpe, aleluya, perdón, no interrumpe, porque Él no puede interrumpir lo que ya Él decretó. Él no puede interrumpir la profecía que Él dio a su siervo enviada por el ángel, no la puede interrumpir, pero sí hizo una pausa de gracia. Diga conmigo, gracia. Diga, gracia. Hay una pausa de gracia para que usted y yo podamos entrar. Yo me regocijaba ahorita, amén, porque ciertamente cuando el pastor comenzó a dar detalles del antiguo altar, cuando yo por primera vez entré por esa puerta que estaba pastoreando nuestro hermano Lugo, ciertamente aquel mural que estaba aquí a la parte de atrás o está, no sé si lo borraron, amén, ciertamente fue cautivo en mi mente. Gloria al nombre del Señor. Te transporta, aleluya, a tus principios, te transporta a aquellos primeros pasos, amén. Gloria al Señor. Yo doy gloria a Dios por cada uno de los hermanos y hermanas que tuvieron la dicha, el privilegio, el placer de poder crecer en la iglesia, de poder tener sus padres convertidos, que aún, aleluya, desde sus primeros comienzos, desde sus primeras andadas, como muchos testifican que aún se dormían debajo de la banca, pero ellos tuvieron el privilegio, aleluya. No muchos tuvimos el privilegio. ¿Por qué? Porque no todos fuimos criados en los caminos del Señor. A veces me llenó de gozo y de alegría cuando mi esposa se le hincha el pecho hablando de, aleluya, que la iglesia, aleluya, donde ella se crió era una iglesia de poder, de autoridad, aleluya, que no importaba si había nenes grandes y chicos, si tenía que amanecerse debajo de la
banca, para estar en el culto, en una vigilia, ellos lo hacían. ¿Por qué? Porque había devoción, aleluya, había búsqueda, había avasalla, había perfecto amor. Yo no tuve el privilegio, pero qué grande es Dios, qué bueno es Dios, porque sin saber que había un Dios en los cielos que sanaba, Él nos llamó. Yo sin poder entender que había un Dios que hablaba, Él nos habló. Sin poder entender que había un Dios en los cielos, aleluya, que nos podría librar del lazo del cazador, me pudo librar. Aleluya, yo ciertamente tenemos que estar más que agradecidos, porque la gracia de Dios quitó la venda de nuestros ojos y pudimos entender, porque es la gracia del Espíritu. ¿Por qué? Porque usted se da cuenta que hay veces que usted le habla a multitudes, amén, y no a todos se le ha sido revelada la salvación. Usted se da cuenta, aleluya, que en una multitud de 1000 hay 2 o 500 o 300 que levantan su mano y aceptan a Jesucristo como único y exclusivo Salvador, porque es la gracia del Espíritu. Me acuerdo cuando llegamos a aquel estadio, aleluya, para complacer a mi esposa, y yo sin importarme, pero estaba allí, y cuando aquel varón hizo el llamado, algo surgió en mi interior, que en ese momento, aleluya, corazón se abre para que el Espíritu de Dios comience a trabajar con nosotros. ¡Qué gracia! Fue lo que Dios en su santa y misericordia y infinita gracia hizo, aleluya, para que todo aquel pueblo fuera del pueblo de Israel tuviera el conocimiento de que hay un Dios arriba en los cielos, un Dios que sana, un Dios que salva, un Dios que restaura, un Dios que nos guarda, aleluya, de todo peligro. Juan 3:16, mi verso favorito, aleluya, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Denle un aplauso a Cristo en esta mañana. Ya voy a cerrar, no lo voy a cansar mucho. Mire esto. Cuando Cristo, aleluya, entrega su vida en la cruz del Calvario, hay una pausa y vemos el maratón desde el principio, aleluya, de la resurrección de Cristo, porque cuando Cristo muere, resucita. Cuando Cristo resucita, aparece a sus discípulos. Al aparecerse a sus discípulos, les da instrucciones. Ellos acatan las instrucciones, se van a Jerusalén. Allí son revestidos del poder, y entonces la iglesia se lanza al avivamiento, aleluya, que ha perdurado hasta el día de hoy. Gloria al nombre del Señor. Sí, avivamiento, porque hay iglesias, gente, ministros que están esperando avivamiento, y muchos hablan del avivamiento, pero no vendrá otro avivamiento, más avivamiento que el que cayó allá en Jerusalén. No habrá otro. Simplemente hay quienes no han podido entrar en el avivamiento, y yo creo que estamos en el tiempo de entrar en el avivamiento. Avivamiento es gracia, avivamiento es poder, avivamiento es salvación, avivamiento es poder de la iglesia caminante sobre la tierra. Y cuando Cristo termina parte de su profecía en la cruz, se abre ese espacio de gracia, esa pausa de las 70 semanas de Daniel, que hasta el presente está. Hay un corto paréntesis para que aquel que todavía no ha podido entrar hoy entre avanzando a la vasalla, para que aquellos que todavía no han podido ser parte del reino de los cielos hoy puedan entrar. Es por eso que en esta mañana, en esta casa, aleluya, yo le pido a alguien que ha venido en este lugar, que no conoce al Señor, que no ha dado su vida al Señor, que hagan lo imposible, hagan lo indecible. ¿Para qué? Para unirte al cuerpo de la fe, porque ciertamente, aleluya, esta profecía de Daniel va a sellar, va a tener su cumplimiento, lo hará pronto. Cuando, aleluya, será, ahí es donde está el enigma, ahí es donde está el misterio. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo, aleluya, esa última semana de Daniel, aleluya, esos últimos 7 años se van a ejecutar. Los entendidos entienden, aleluya, que eran 7 años, una semana para el cumplimiento de la profecía. Y todos sabemos, aleluya, que esa profecía
no puede tener su cumplimiento hasta que antes salga del medio, que lo detiene hasta el presente, como dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Aleluya, porque dice, aleluya, que el espíritu de inicuo está con nosotros, en medio de nosotros. Él está desde el principio, pero no puede manifestarse porque, aleluya, hasta el presente hay quien lo detiene. ¿Sabe quién lo detiene? La gracia de Dios. ¿Sabe quién lo detiene? La iglesia de Jesucristo. ¿Sabe quién lo detiene? Lo detiene usted. ¿Sabe quién lo detiene? Lo detengo yo. ¿Por qué? Porque mientras estemos en el camino de la gracia, mientras estemos en esa pausa, aleluya, no hay forma que el enemigo de las almas pueda entrar, pueda entrar y pueda tomar dominio de este mundo pecador, que es lo que le espera. ¿Sabe qué? No es meter miedo, no es traer malas noticias, es abrir la mente y el corazón al pueblo, que ciertamente si no entendemos y no reconocemos los tiempos que estamos viviendo, ciertamente hay alguien que va a ser presa. Tenemos que en este mundo, aleluya, en este tiempo real actual que vivimos, aleluya, estar en armonía con la profecía. Ciertamente se sellará la profecía, pero antes la iglesia será levantada. Es por eso que el apóstol Pablo habla en 2 de Tesalonicenses, que dice que, aleluya, aquella voz, aleluya, vendrá el Señor con voz de arcángel, como con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que seamos arrebatados, iremos juntamente con el Señor en los aires, al encuentro con nuestro Dios, al encuentro con nuestro amado, al encuentro con nuestro libertador, al encuentro con el Cordero inmolado, al encuentro con aquel que abrió un día sus brazos en la cruz del Calvario, al encuentro con su amado, al encuentro con aquel Dios que un día, que cuando estabas en el lodo cenagoso, Él metió su mano, nos levantó, nos limpió, nos restauró y nos puso a la mesa del Rey. Vendrá el encuentro con mi amado, vendrá el encuentro con mi amado. Yo no sé cuánto serán parte o seremos parte de esa bendición, no lo sabemos. No lo sabemos, porque yo no sé si en el día del levantamiento estoy vivo. Si estoy muerto, le voy a ganar la guerra. Porque dice que los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitan primero. Y luego, los que están vivos, pero escuche esto, los que están vivos, cumpliendo a perfección los mandatos de Dios. Porque créame que van a haber mucha gente viva, pero no todos tendrán el privilegio. Y había un gran pastor en el área de Utuado que decía que no toda la iglesia iba a subir, y tiene razón. También razón tiene el pastor cuando dice que la iglesia no está muerta. Tiene razón, la iglesia no está muerta. Aquel pastor tiene razón. No toda la iglesia subirá. ¿Por qué? Porque dentro del núcleo de la iglesia, que no se compone de una estructura linda y hermosa como esta, no, se compone del cuerpo de Jesucristo, hombres redimidos por la sangre del Cordero, iglesia de Jesucristo. Es por eso, aleluya, que muchos dicen, y ciertamente le doy la razón, la iglesia no nació en Roma, la iglesia nació en Jerusalén. Hombres y mujeres, aleluya, judíos rústicos, pero revestidos del poder de Dios. Yo creo que, aleluya, ese día van a haber 2 o 3 ayuyanos y ayuyanas que van a decir: háganme espacio, aleluya, porque por ahí también nosotros vamos. Y entonces tendrá el cumplimiento de las 70 semanas para Israel. ¿Sabe qué, iglesia? No perdamos abasanda la vasalla, no perdamos la consistencia y el conocimiento. Dejemos que el mundo trabaje como quiera trabajar, dejemos que Israel trabaje como quiera trabajar, porque este es tu tiempo, este es mi tiempo, este es mi tiempo, este es tu tiempo. Y si no lo sabemos aprovechar, no hay otra oportunidad, no hay break, porque una vez la iglesia sea quitada, la profecía tendrá su cumplimiento, y entonces se va a cumplir lo que dice en este pasaje bíblico, Daniel capítulo 9. Mire lo que dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación y hasta el fin de la guerra. Durarán
las devastaciones. Y por otra semana, 7 años, confirmará el pacto con muchos. Llegará ese gran líder. Llegará esa persona que usted ha conocido durante tanto tiempo y yo como el anticristo. Hará aparición. Hará un trato con Israel. Israel hará pacto con ellos. La profecía tiene que cumplirse. El pacto con muchos. Y la mitad de la semana, a mitad de la semana, hará cesar el sacrificio. Explíqueme esto, se lo voy a explicar en Arroyo de Habichuela. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a hacer sus sacrificios. Aleluya, no han podido entender que no es bajo la gracia, sino que es de sacrificio. Cuando este líder venga y haga pacto con ellos, ellos harán alianza. Este líder restaurará el templo. Allí en el templo, él va a permitir que los judíos hagan sus tradicionales rituales para que se cumpla la profecía. Comenzarán a hacer sus sacrificios. El pacto de muchos, a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La profecía dice que ese gran líder viene a hacer pacto con Israel. Aquellos primeros 3 años y medio, la mitad de la semana, aleluya, todo marchará bien. Hay muchos estudiosos, teólogos, dicen que serán los primeros 3 años y medio de paz. Yo no le veo paz, aleluya, pero ellos le ven paz. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el asolador. Entonces, esa semana que falta, son los 7 años de la gran tribulación. Estamos en el espacio de la gracia. ¿Cuántos dan gracias por la gracia? Porque por esa gracia, por esa pausa, usted y yo estamos aquí hoy. Así que en este lindo día, en esta linda mañana, termino ya, gloria al Señor, diciendo en este lugar, que si en medio de nosotros hay alguien que todavía no ha dado su corazón al Señor, estamos en el tiempo perfecto para que abras tu corazón al Señor y seas partícipe de la bendición que le toca a la iglesia y puedas escapar ciertamente de la semana de la desolación. En este día, iglesia del Señor, tenemos que estar más vivos que nunca, más pendientes que nunca. Sabemos que profecía va y profecía viene. Podrán pasar las profecías, pero el cielo y la tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. Dios no dejará caer en tierra aquella profecía que le entregó a su siervo Daniel. Aleluya. Tenemos que entender y reconocer que estamos a punto de que la iglesia sea quitada de en medio del mundo para que tenga espacio para cerrar la profecía. Póngase de pie en esta linda mañana del Señor. Tenemos espacio ahora. Hay oportunidad para que usted y yo podamos reconocer, entender nuestras fallas, nuestros errores, podamos, aleluya, poner una pausa a las problemáticas y poder entender y reconocer que esto es más serio y más real, como el sol que estamos viviendo, aleluya, si salimos a la parte de afuera. Amén. Me gozaba ahorita con nuestra hermana Rosaura, porque cuando antes de tomar su participación pudo abrir su corazón y dar espacio. ¿Por qué? Porque sabemos que somos servidores, sabemos que somos ministros, pero dentro de nuestra humanidad no sabemos cuándo fallamos, no sabemos cuándo ofendemos, no sabemos cuándo pecamos. Pero yo creo que la iglesia tiene, aleluya, una oportunidad todavía vigente. Gloria al nombre del Señor. Mire, esta pregunta se la han hecho a usted y a mí también un sinnúmero de veces. Dios bendiga al varón y ya mismo vamos a orar. No sé si el hermano Chu, el pastor, me pueda, aleluya, acompañar con una alabanza, un cántico, no sé, lo que cierro en esta mañana. Porque ya cerré, ya me voy. Ciertamente estamos en ese espacio. Yo creo que hoy es mañana de reconciliarse, es mañana de reconciliación, es mañana donde, aleluya, hoy abrimos nuestro corazón, donde hoy levantamos nuestras manos santas al cielo. Aleluya, santos, ¿por qué? Porque sí hemos sido separados. Abasanda la vasalla, hemos sido separados para el día que viene.
Pero ahí incline su rostro en esta mañana. Y el Incline su rostro. Señor Jesús desciende Primero quiero hacer este llamado. al Si en medio de la iglesia de la trompeta hay visitas en este día, hombres su venida y mujeres que decidieron hoy llegar a la casa del Señor, pero en sus planes no estaba escuchar esto. En tus planes no estaba escucharte decir que hay un espacio muy corto, muy fino, para que la iglesia sea quitada del medio. Mire qué lindo es Dios, amado. Amigo, mira qué lindo es Dios. Mire qué lindo es Dios, que desde que Cristo muere en la cruz del Calvario hasta hoy han pasado más de 2000 años que el Señor nos ha dado de gracia, esperando, aleluya, que seas partícipe de esta bendición. Yo creo que si estás aquí en este día y no conoces al Señor, yo te invito a que pases al frente conmigo. Yo quiero orar por ti hoy. Yo quiero presentar oración de salvación a favor tuyo y a favor de tu casa. El llamado está en pie y el altar está en pie. La iglesia de Jesucristo con sus manos arriba, su rostro inclinado. Ahí, aleluya, usted hablando con Dios, meditando con Dios. El Espíritu de Dios se mueve a favor de nosotros, se mueve en medio de nosotros. Él es quien conoce nuestro levantar, quien conoce nuestro acostar, quien conoce nuestro caminar. Y de día en día yo, aleluya, vivo diciendo: Señor, perdóname si en algo te he fallado. Sigo con la pregunta que dejé en pie. A muchos de ustedes y a mí también nos han dicho: si Cristo viene hoy, se van. Y dentro de mi interior digo: Señor, perdóname si te he fallado. ¿Por qué? Porque aún ministrando, aún siendo siervo del Señor durante tantos años, no me atrevo a decir: me fui, no. Pero tampoco dejo, aleluya, en el piso mi fe. No, porque mientras voy a levantar mi mano, digo: Señor, perdóname si te he fallado y permíteme escapar. Así que en esta mañana Dios ha puesto esta palabra en mi corazón. La he dejado en este pueblo lo más sencillo posible que la pueda hacer, para que usted y yo podamos entender que hay un espacio corto antes de que la profecía tenga su cumplimiento. Iglesia, en esta mañana yo creo que todos necesitamos ir al lugar de humillación y decir: Señor, dentro de nuestro poco espacio, sabemos que tú tienes oportunidad para con nosotros, entendiendo y reconociendo los tiempos. Usted y yo somos más que agradecidos. Usted y yo somos más que bendecidos. Usted y yo somos más que privilegiados, porque hemos podido entrar en el tiempo de la gracia. Sello y estudio. Dice: no, si usted le quiere llamar, las 70 semanas. Hay todavía quien impida que esa semana que resta, esos últimos 7 años, tengan su cumplimiento. Mientras usted y yo seguimos adorando y glorificando el nombre de Jesús.